El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. De diciembre de 2020 a la fecha se han talado casi 900 árboles en La Habana. Esta cifra debe duplicarse al cierre del año 2021, dada la cantidad de planteamientos de la población por afectaciones. Así lo vamos a conocer en un reciente reportaje en Cuba Debate. La capital cubana muestra hoy un escenario menos verde sobre el arbolado en la ciudad, sobre la tala y la poda. Y a propósito de que este 5 de junio celebramos el Día del Medio Ambiente, conversamos hoy en el podcast de Cuba Debate. Yo soy Andy Jorge Blanco y te invito a que te quedes hasta el final de este debate, un tema polémico que ha despertado una elevada preocupación en la gente y que hemos tratado ya con anterioridad en Cuba Debate. Hoy le damos seguimiento, por supuesto. Nosotros estamos, como cada viernes, en los estudios de Nexos Radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Decía que estábamos en Nexos Radio, acá en la Facultad de Comunicación, y como siempre digo también, del lado allá de cabina está Arielito con la técnica ahí necesaria para la emisión de este podcast, y de este lado me acompañan tres especialistas en el tema que tratamos hoy. Oscar Labrador Llanes, director de Forestal, Flora y Fauna Silvestre del Ministerio de la Agricultura. También me acompaña Antonio Guzmán, jefe del Departamento de Fomento, Manejo Forestal, Áreas Protegidas y Fauna Silvestre del propio Ministerio, y Alexander Zorrilla, director provincial de Áreas Verdes de La Habana. Bienvenidos a podcast de Cuba Debate a los tres. Bueno, queríamos comenzar el debate de hoy, Oscar, hablando sobre cuáles son los procedimientos para talar o para podar árboles en La Habana. Bien, buenas tardes a todos los radioyentes. Decir que los procedimientos establecidos para la realización de una poda o una tala, lo primero es solicitar el permiso al Servicio Estatal Forestal, o sea, a los funcionarios del Ministerio de la Agricultura que en cada delegación municipal cumplen la función de atender el tema forestal. Este funcionario está en la obligación de visitar el lugar, de evaluar la pertinencia o no de realizar esa poda o esa tala, y después posteriormente comprobar que eso se realice. Hay que decir también que en el caso específico de la OVE, de Áreas Verdes, de comunales, de la empresa de Texas, tienen brigadas especializadas, que son personas que son responsables de la red y conocen y dominan cuáles son los lugares donde se deben hacer las podas o las talas, y tienen el personal capacitado para ello. Pero también corresponde solicitar el servicio y corresponde a los funcionarios de la Delegación de la Agricultura comprobar que el trabajo que se hizo tiene la calidad y cumple los requisitos técnicos para el objetivo que se está haciendo la actividad. O sea, el Servicio Estatal Forestal es el que emite esa guía, pero antes de emitirse la guía tiene que inspeccionarse, digamos, el lugar. ¿Se realiza eso? ¿Se realiza siempre ese tipo de inspección? O sea, ¿hay rigor a la hora de emitir una guía forestal? Yo recuerdo hace poco que Alexander también participaba en un reportaje que hacíamos y Palmarola decía, el presidente de la Sociedad Cubana de Botánica decía que cada árbol tiene un problema distinto, por tanto hay que ir a inspeccionarlo, hay que ir a visitarlo. ¿Se realiza siempre eso antes de emitir la guía forestal? Siempre se realiza, inclusive hay acciones que para justificar la acción de la poda o la tala debe ser una evaluación multidisciplinaria. Y pongo el ejemplo, puede que haya una queja de la población de un árbol que esté afectando una construcción. El Servicio Estatal Forestal no está capacitado técnicamente para decir si hasta qué punto se afecta esa edificación, por tanto debe interceder entonces la vivienda, YPF, y certificar que eso es un problema hoy que tiene ese árbol está creando, y entonces se toma la decisión si es una poda, si es una tala. Es así como funciona, y sí se hace. Ya, otro de los temas que queríamos tratar, ahora que nos acompaña también Guzmán del propio Ministerio de la Agricultura, es puntualizar cuáles son los reglamentos o cuáles son las normativas que existen en cuanto al arbolado urbano. Sí, buenas tardes. Ayúdenos ahí con el micrófono un poco. Buenas tardes también a todos los radioyentes. Es importante conocer también la base legal, las normativas que existen, que regulan todos los procedimientos y los modos de actuación en cuanto a este tema. En primer lugar, la ley 81 de Medio Ambiente, que establece el marco institucional
de a qué organismos y entidades están responsabilizados con los diferentes temas. Y bueno, en particular, en el caso del Ministerio de la Agricultura, queda responsabilizado con lo relacionado con el patrimonio forestal. Y dentro del patrimonio forestal, el arbolado urbano, que así queda reflejado en su definición en la Ley 85, Ley Forestal, aprobada en el año 99. También está el reglamento de la Ley Forestal, la resolución 330 del Ministro de la Agricultura, que ya ahí se entra en detalles de cómo proceder en el tema del manejo del arbolado urbano, definiendo las responsabilidades, en primer lugar de la administración local, es decir, del gobierno, en la organización de todo el proceso que tiene que ver con el manejo, las propias entidades responsabilizadas, que en este caso se encarga las empresas comunales en sus dependencias de áreas verdes, y bueno, en el caso particular, la empresa eléctrica también. La empresa eléctrica, digamos por ejemplo de Texas, son empresas que por la situación, la relación directa que tienen con el arbolado, se autoriza que se hagan manejo. Es decir, no está dentro de su responsabilidad. No, ellos no talan. Ellos mayormente lo que hacen es poda. En algún momento pudiera hacerse alguna tala si el caso lo requiere, pero no son entidades responsabilizadas con el manejo. Son entidades que pueden hacer manejo previa autorización. La entidad que por encargo tiene la responsabilidad es Áreas Verdes, para el caso particular de La Habana, y las empresas comunales con sus dependencias de áreas verdes en el resto de las provincias y municipios del país. A través de áreas verdes que debe coordinarse toda la acción de manejo. No quita que se den permisos excepcionales, adicionales, a otras entidades que pudieran hacer el manejo, pero siempre bajo la coordinación de áreas verdes. Y bueno, la responsabilidad que tiene el Ministerio de la Agricultura en su estructura de las delegaciones municipales, particularmente en la responsabilidad de los funcionarios que atienden el tema forestal, más conocido por la población como funcionarios del Servicio Estatal Forestal, que son los encargados de hacer cumplir la legislación establecida al efecto. ¿Se cumple siempre? No siempre se cumple. Debemos reconocer que como en muchos procesos hay violaciones. Existen las regulaciones, pero se violan. Alguien se puede tomar la atribución de talar y podar un árbol sin solicitar el permiso. Cuando digo alguien, lo digo en el sentido también de que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Exacto. Pero se cometen violaciones. Se cometen violaciones también en el sentido de no respetar las normativas técnicas, es decir, la manera en que se debe hacer el trabajo. No proceder adecuadamente. Es decir, usted puede tener el permiso dice poda, la poda técnicamente que usted debe hacer es una poda, digamos, de formación, pero usted hace una poda donde prácticamente mutila el árbol, hace una poda en V, descompensa el árbol, es decir, ya aparecen otro tipo de violaciones que, si bien no son violaciones legales, son violaciones de las normativas técnicas. ¿Hay alguna manera, yo creo que se venía moviendo eso en las redes, de digamos, capacitar a las personas que tienen que ver con el arbolado urbano en cuanto a las maneras de proceder con el mismo? Claro, de hecho es una necesidad, y por lo que conozco en la provincia ya se están adoptando medidas para entrar en un proceso de capacitación a través de cursos. Se ha creado una escuela de horticultura y turismo en el Jardín Botánico Nacional, y se está pensando en que a través de esta escuela se lleve un proceso de acreditación de las personas que realizan el manejo en el arbolado urbano. Bueno, estábamos hablando de áreas verdes y aquí tenemos al director provincial. Alexander, parte de los árboles que se talan o de los árboles que se podan responden, digamos, lo conversamos en el reportaje que hacíamos en Cuba Debate, en el que usted era una de nuestras fuentes, responden a solicitudes, digamos, de la población. Y usted nos decía que incluso son solicitudes que llevan tiempo, o sea, que llevan años acumulándose, y eso también, digamos, que se traduce a afectaciones que, por ejemplo, que podía tener un árbol hace unos años no son las mismas que tiene hoy, sino que se ha incrementado. O sea, hay digamos, ha habido una desidia en ese sentido. ¿Cuál es el trabajo entonces que realiza Áreas Verdes en este aspecto? Sí, a ver, aquí al principio se decía, cada árbol tiene una característica diferente, es decir, la afectación que puede tener un árbol
en este año, ya pasado un año, 2 años, la afectación puede ser otra, siempre más agravada. El trabajo que se viene haciendo con el arbolado es bastante complejo. Las necesidades que tenemos nosotros de realizar sustituciones son inmensas. En entrevistas pasadas explicábamos, la ciudad tiene un arbolado bastante longevo y por la característica también de poco manejo que se ha realizado en el tiempo que lleva, han creado situaciones bastante complejas. La población tiene la necesidad de talar ese árbol o de podarlo en indiferencia. En algunos casos nosotros hemos llegado a lugares que sí, que la persona está pidiendo que lo tale, pero hemos llegado a convencerlo que con una poda puede resolver el problema. En otros casos, en la mayoría de los casos, no es así. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, en los últimos tiempos ha habido un incremento. Se tenía como promedio que en la provincia alrededor de 200, 250, hasta 300 árboles talados en el año. Y nosotros llevamos en el primer cuatrimestre alrededor de 900 árboles. Eso ha tenido un incremento y, por supuesto, ha habido una mayor preocupación de la población porque se cree que lo que se está haciendo es que se está eliminando todo el arbolado. No, y eso corresponde a todas las solicitudes que llevamos acumulando desde hace tiempo. Hemos hecho planteamientos que llevan 16 hasta 21 años, otros que son recientes, pero bueno, se están solucionando. Había también un problema real de equipamiento. Bueno, todo el mundo conoce que con el aniversario del 500 de la ciudad hubo un apoyo del pueblo de Japón, y eso dio consigo que entrara un nivel de equipamiento que ha permitido también ir solucionando estos problemas, porque el árbol tiene una complejidad que no es solamente llegar, pararse y decir, vamos a talarlo, vamos a podarlo, no. Usted tiene que tener cuidado con las redes, tiene que tener cuidado con el inmueble, y esa es la esencia de lo que ha venido sucediendo en esta temporada. Usted nos decía que es costoso, además. Además, talar un árbol es costoso. Lleva su nivel de inversiones, su nivel de gasto, pero si usted no lo realiza en el momento adecuado, puede generar al inmueble o a las redes un costo superior que el propio que usted realiza de la tala o la propia sustitución de ese árbol. ¿Cómo ha sucedido? Como ha sucedido. Nosotros tenemos casos, experiencias de lugares donde se nos hace difícil cómo realizar esa tala dentro de una ciudadela que tenemos, por ejemplo, una ceiba, y que tiene alrededor todas las viviendas, y es un tanto complejo usted eliminarlo, quitarle ese árbol que le está haciendo una afectación a esa población que radica ahí. Ha habido también negligencia en este sentido, Alexander, incluso negligencia por personas naturales, pero también negligencia institucional. Sí, a ver, compañero Guzmán lo decía, eso es real. Incluso los mismos institucionales que atendemos nosotros han realizado indiscriminadamente en varias ocasiones tala o poda sin la autorización previa o con la calidad requerida. ¿Qué lo han realizado sin contar con una guía forestal? Sin contar con una guía forestal. El hecho de que no se conozca de que exista la ley no te exonera la responsabilidad. Se conoce. Estamos haciendo ahora el esfuerzo con la escuela, como se está planteando, pero también se quiere hacer un curso de habilitación radical rápido, porque la actividad lleva un nivel de trabajadores que tiene hoy la ciudad, que se están dedicando a la actividad de poda y tala, digamos, áreas verdes comunales, la empresa eléctrica, EDESA, la propia empresa forestal e incluso hasta las cooperativas. Aquí tiene participación toda esa gama de sectores, y queremos hacer un curso de habilitación urgente para luego, entonces, cuando comience la escuela, entonces puedan surgir los nuevos técnicos, los nuevos podadores que ya vengan con una formación más profunda sobre el tema de lo que es el arbolado, el tema de lo que es la jardinería, que eso hoy en el país no existe, eso se eliminó del centro de estudio, y entonces son ya de compañeros de experiencia, y se ha venido trabajando con ese tema. Usted hablaba que intervienen varias digamos, instituciones, hablaba de TES, hablaba de la empresa eléctrica, de la propia de Áreas Verdes también.
Sin embargo, a veces entre esas mismas instituciones, digamos que como que no se ponen de acuerdo, porque hemos hablado incluso con personas que han pedido que se le tale o que se le puede determinado árbol porque le afecta a su vivienda, porque le afecta a una edificación, digamos, multifamiliar, y a veces llega TES y dice, no, eso es un problema de empresa eléctrica, o llega empresa eléctrica y dice, no, eso no es un problema mío. Realmente, a ver, Guzmán decía una cosa, la empresa eléctrica y la empresa tienen que subordinarse a las orientaciones que haga la Dirección Provincial de Áreas Verdes o en el caso de los municipios. Hoy no ocurre así. Hoy la empresa eléctrica tiene un nivel de afectaciones en sus redes y por situaciones también conocidas están realizando sus trabajos de poda directamente ellos. Este personal no tiene la capacidad, es decir, no es capacitado de una forma más adecuada y son a veces las cosas que nosotros hemos visto y que la población nos está criticando con toda razón. ¿Qué se quiere con este grupo? Que los compañeros de empresa eléctrica, que TESA se integren a el proceso que nosotros estamos llevando para de una forma que todo el mundo pueda hacer la poda con la misma calidad y que se le pueda tener un control, ya sea por parte del Servicio Estatal Forestal, ya sea por los organismos rectores, ya sea por parte de nosotros, para que la poda tenga realmente, que es fundamental. Lo que más hoy nos están criticando es el tipo de poda que se está haciendo, porque el árbol, cuando usted lo va a eliminar es porque tiene una situación, no es eliminarlo por eliminarlo, está planteado que tiene una situación y usted tiene que quitarlo. Ahora, la poda es donde tenemos la mayor parte de dificultad con la calidad o el tipo de poda que se realiza. Otra de las cosas, Alexander, antes de pasar a otra pregunta para Oscar, tengo una colega que me decía, bueno, el tema de los árboles que afectan la vivienda está bien, pero ¿cuánto puede afectar, por ejemplo, un árbol en un parque? Y se ha visto también cómo se han talado árboles en los parques. Esa es una de las razones, lo que dicen de las violaciones que se han cometido. Es decir, no, es una contradicción de que un árbol determinado, a que no ser que el árbol esté seco, que esté enfermo, que haya que sustituirlo. Pero esos son y que estamos viviendo también unos momentos que hay que reconocer. No solamente las instituciones que hemos mencionado se están dedicando a la tala y la poda. Hay otras personas, puede ser naturales o puede ser jurídicas, que estén realizando ese tipo de trabajo sin la previa autorización. Y entonces le pedimos a la población que, bueno, últimamente lo están haciendo los redes, pero que se acerquen a las instituciones que son las reguladoras para que puedan denunciar. Pero es real que está sucediendo, que hay lugares donde no es necesario que se haga ese tipo de tales y se están ejecutando. Oscar, en una de las mesas redondas recientes que hacíamos sobre el manejo del arbolado urbano, se hablaba de que sigue siendo, digamos, ínfima el tema de las sanciones penales que se le aplica a las personas que violan, digamos, que hacen violaciones respecto al arbolado urbano y en sentido general el patrimonio forestal. O sea, es un tema que se ha acumulado a lo largo de los años. ¿Por qué? Bueno, como se planteó en la mesa redonda, el compañero Guzmán planteaba, el decreto de contravenciones 268 que establece las violaciones, o sea, las contravenciones contra las regulaciones forestales. Hoy, con la tarea de ordenamiento, por supuesto, los valores que tiene son ínfimos, pero no quiere decir que no se aplique. Yo podré una multa que sea hoy de 100 pesos llevarla a 1000, pero yo puedo aplicarle 100 hoy. Y si la aplico 100 2 veces, ya usted está reiterándose en una indisciplina social, en un patrimonio que es de la comunidad, que es del Estado, porque el patrimonio forestal de Cuba es un patrimonio del Estado. Sea cual sea su tenencia, es el Estado, inclusive lo financia todos los años. Y yo creo que eso hay que dejarlo claro y se están haciendo las propuestas correspondientes para modificar ese decreto de contravenciones, pero yo creo que con lo que tenemos hoy, si se aplica, no va a tener el efecto, pudiéramos decir, desde el punto de vista económico a la persona, pero sí deja un mensaje de que usted cometió una violación y usted está impuesto de una medida. Y si por 3 veces, bueno, habría que ver una persona que 3 veces viola lo mismo, que sí, desde el punto de vista legal que otra. Yo me refería también al tema de, digamos, no tanto del monto de la sanción, sino de la manera de aplicarlo. O sea, ¿se aplica siempre las sanciones a las personas que incurren en este tipo de violación? Siempre que se detecta, se debe aplicar la sanción. No podemos decir que en todos los casos se aplique. Inclusive se han dado hechos que cuando usted llega al lugar ya no está la persona que lo hizo. Y bueno, ya usted ve la afectación, pero no tenemos... Averigua quién fue. Averigua quién fue. Y además, decía ahorita, los compañeros de los funcionarios de las delegaciones de la agricultura, que están en el deber de revisar y evaluar el trabajo que hizo Áreas Verdes, el trabajo que hizo Comunales. Hay una brigada, eso es coordinado con el gobierno.
Y yo no tengo por qué estar presente en el momento que se está haciendo, sino conocer a quién tengo que ubicar después ante ese trabajo mal hecho. Puede ser al director de Áreas Verdes que está aquí con nosotros, puede ser al jefe de la brigada, que por lo general se vincula siempre con un municipio, y voy ahí y le impongo la sanción. Y si es un operador, a ese operador. Y si es en el momento que la está ejecutando, mejor todavía. ¿Qué desventaja tiene, por decirlo de alguna manera, el tema de los árboles? Que hay árboles, como se ha dicho, árboles que tienen 50, 60, 100 años. Para volver a crear esa riqueza, usted puede ponerle 10.000 pesos de multa, pero ya el daño está hecho. Claro. Usted no puede obligarlo a que reponga el árbol. Usted tumba una pared y trae a la persona y se paga el cemento de los bloques y vamos a hacer la pared y mañana está hecha. Pero en el caso del árbol, y por eso creo que es también de los planteamientos de la población, con los cuales son muy justos, y nosotros estamos en condiciones y lo estamos evaluando, y creo que se ha trabajado en La Habana particularmente, se ha trabajado con rigor, y el gobierno ha dado indicaciones y están en las indicaciones de aplicar las medidas que sean necesarias a los que violen. Guzmán, usted que participaba en esa mesa redonda, ¿cuál es el reto que cree que tenga el Ministerio de la Agricultura en ese sentido? Bueno, he aquí un primer reto, que es precisamente hacer una revisión del tema legal, y en el tema particular de las contravenciones creo que sí es necesario subir el monto de las multas que se aplican, porque independientemente de lo que Oscar decía, creo que el rigor en su aplicación y la afectación económica que pueda traerle a cualquier infractor tiende también a disminuir los hechos que de cierta manera educan. Sí, la afectación económica educa, y ejemplos sobrados de eso hay, aunque no en este caso, pero en muchos casos hay ejemplos sobrados de que las personas, cuando se les afecta bien su bolsillo, entran por el camino, como se dice vulgarmente. Hay otros retos que tienen que ver con el fortalecimiento de la estructura de la agricultura para estos efectos, a lo que nosotros comúnmente llamamos Servicio Estatal Forestal. Lo repetimos varias veces porque es como las personas lo identifican. El servicio hoy no está en plenitud de capacidad para realizar su trabajo. En capacitación principalmente de los compañeros que hoy tenemos, es necesario elevar el nivel de conocimiento incluso técnico. Es necesario fortalecer también desde el punto de vista de su operatividad. Prácticamente los funcionarios no tienen formas de moverse con la prontitud, con la celeridad que lleva a veces la investigación, la intervención en un proceso violatorio cualquiera. Y entonces en ese sentido hay que trabajar, hay que fortalecer el servicio, y ese es otro de los grandes retos que tenemos. Bueno, grandes retos que tiene el manejo del arbolado urbano, específicamente hablando en el tema de La Habana, un tema polémico, un tema complejo que ha despertado interés en la población en los últimos tiempos. Nosotros nos vamos a una pausa ahora y enseguida volvemos con el debate aquí en el podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. Puedes encontrarnos en www.cubadebate.cu/columna/podcast, y también puedes hacerlo en www.speaker.com/user/cubadebate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Bueno, ahora mismo en la pausa hablábamos aquí sobre la facultad que tienen los gobiernos municipales en el tema del arbolado urbano, Oscar. Sí. Creo que sería conveniente puntualizar. Como se planteaba por el compañero Guzmán, en el reglamento de la ley forestal se especifica que los árboles en las zonas urbanas también se rige por las regulaciones que están establecidas para el patrimonio, y en su artículo 155 se deja claro que el establecimiento, manejo y cuidado de los bosques y los árboles en las zonas urbanas son responsabilidad de las administraciones municipales. Y que inclusive estas administraciones pueden complementar estas decisiones que están en el reglamento de la ley y en la ley con normas propias de la silvicultura urbana. No es lo mismo el municipio de Plaza de la Revolución, claro. Dentro de Plaza no es lo mismo la zona del Malecón que la zona de Nuevo Vedado, no es lo mismo San Miguel del Padrón que La Lisa. O sea, cada municipio debe tener su plan de manejo, su plan de atención, porque también hay que decir que si es costosa la tala, es costoso mantener el arbolado urbano. A veces decimos, bueno, se taló, no se quitó el tocón, no se repuso. Quitar un tocón a veces es más costoso y más complejo. Que talarlo. Costoso en el sentido de los recursos, pero costoso también porque cuando usted va a una vivienda que tiene afectaciones por las raíces de un árbol, usted tiene que romper el piso si quiere sacar la raíz. Y si es la acera, tiene que desbaratar la acera, o sea, que hay que conjugar un grupo de factores, y creo que eso nos va a ayudar. Y como decía Alexander, el tema del manejo. El manejo, tenemos que sentarnos entre todos, buscar fórmulas para hacerle el manejo adecuado a ese árbol. Podemos plantar muchos árboles,
Si no le damos el manejo adecuado, el árbol se regula su crecimiento, se regula su ancho, por decirlo de alguna manera, en palabras más prácticas, con un manejo adecuado. Si usted no lo maneja, entonces ya cuando tiene 20 años, ya el problema está y lo que tiene que hacer es ir a maltratar el árbol todos los años, Claro. o un periodo sistemático, que es lo que está viendo la población hoy. Y que, repito, es costoso. Entonces los gobiernos municipales, digamos que tienen una cierta autonomía en ese sentido. Pueden complementar las regulaciones del arbolado urbano con cuestiones específicas de su territorio. Pueden establecer especies que van en un lugar determinado, puede establecer que aquí, inclusive, en coordinación con IPF, mira, aquí en este municipio lo que va es un bosque de recreación, establecer el área, definirla y plantarla, cuidarla, siempre establecerle un responsable, porque el árbol que está dentro del patio de una casa, usted puede ir al tenente, pero el que está en un parterre, todos lo queremos, pero no es lo mismo lo nuestro que es lo mío. Y entonces es ahí donde tenemos que conjugar la fuerza, porque también hay que decir que se han hecho esfuerzos en el arbolado urbano y cuando usted planta, después se pierden las posturas, porque los animales, porque no se atiende, Porque no es la postura adecuada también. porque no es la postura adecuada. Pero creo que tenemos que integrarnos todos y eso creo que la capital lo está logrando en este minuto, pero no, la visión de la actividad forestal no puede ser de 6 meses. Claro. Obligatoriamente tenemos que pensar en 5, 10, 15, 20 años. Inclusive poníamos el ejemplo, producir una postura, los árboles que se van a talar en el año 2024 en la capital, en el año 2021 hay que empezar a ponerlos en el vivero, si queremos que sean plantas de 2 años. Eso no está ocurriendo. Y para yo poner las plantas en vivero, tengo que saber cuáles son las especies y cuáles son los árboles que se van a talar y dónde, para poder definir la especie, por el tipo de suelo, el lugar. Si no, va a tener posturas que después no se van a corresponder con la que tengo que poner en el lugar porque talé en ese año. Claro. O sea, que debe integrarse una planificación estratégica muy concreta y muy específica. No, y una especie, digamos, una postura inadecuada en algunos lugares, digamos, como una bomba de tiempo, ¿no? Tú la puedes sembrar ahí y hoy está bien, pero de aquí a unos años puede representar un problema. Esos son los términos que se han utilizado y es verdad. Si usted siembra 10.000 árboles en 10.000 lugares inadecuados, son 10.000 bombas de tiempo, como decía el compañero Palmarol en la mesa redonda. Pero creo que está ahí, en sentarnos a planificar. Y yo creo que toda planificación lleva su ajuste, pero podemos acercarnos un 80, un 90% de lo que queremos. Repito, las posturas, los árboles que se van a talar y que se deben reponer en el 2024 en la capital, para poner el ejemplo a la capital, deben entrar en el vivero en el año 2022. Para que en el año 2024 tengan 2 años, inclusive hay lugares donde la postura no debe ser ni de 2 años. Deben ser posturas de 3, de 4 años, que llevan un moteo, que llevan un costo más. A veces es un día de trabajo para transportar una postura, cuando se motea un árbol. Un día de trabajo poner 10 o 12 personas. O sea que todo eso hay que conjugarlo. Y hay lugares que yo creo que sí que amerita crear la postura de 5 o 6 años y llevarla a ese lugar y a poner un árbol ya más maduro, con más resistencia, esas cosas, pero eso lleva planificación y lleva orden. Se cumple hoy, no sé si querrá responderme usted o Guzmán, se cumple hoy la resolución del Ministerio de la Agricultura de que por cada árbol talado se deben sembrar 5. Yo creo que no. No, exactamente no se cumple. Hay varias razones. A ver, no siempre es posible que se cumpla, también hay que decir eso. A veces en un lugar donde usted tala un árbol no están las condiciones para que se planten 5 árboles. Lo más importante es que la propia resolución 479 deja claro que más que reponer el árbol en el momento en que se tala uno, es el convenio que debe hacerse. Y para eso también tenemos que prepararnos porque no estamos preparados. Crear primero las potencialidades de disponer de las posturas. Segundo, tener bien localizados los lugares donde debe plantarse árboles en sustitución de los que se talen. Porque no siempre donde se tala se van a poner 5 árboles. Claro. Cuando más se pondrá 1, quizás tal vez 12 en algún otro espacio. Los otros en otros espacios. ¿sabes? En otros espacios. Y para eso tenemos que prepararnos. Y bueno, tenemos que reconocer que no estamos preparados. Por tanto, eso, aunque es una indicación muy bien pensada y muy bien puesta, pero no se está cumpliendo en estos momentos. En cuanto al tema de los viveros, no sé si Alexander pudiera ayudarnos ahí. ¿Cómo se encuentra hoy, digamos, el sistema de viveros? Se ha dicho que está un poco, digamos, deprimido en ese sentido. Sí, a ver, ese es el reto. Eso que planteaba Oscar y que planteaba, ese es el reto. Creo que la mayor problemática que está presentando el tema del arbolado es de lo que se tala la reposición. Y hace 2 años que se viene tratando de crear sistemas, un vivero, que pueda permitir tener las especies en porte, tamaño y las adecuadas para el lugar donde está establecido, es decir, ya sea un parque, ya sea un parterre. Se explicaba aquí anteriormente,
No es necesariamente cuando usted tale un árbol en un patio de una casa porque tiene una afectación, usted puede volver a reponerlo. Si lo está eliminando porque tiene una afectación, va a volver a crear la situación y a lo mejor entonces en ese parterre no tiene la capacidad o la necesidad de sembrarlo, entonces no es necesario. Pero en la mayoría de los lugares se puede hacer. Pero creo que ese es el reto. Hoy el grupo, es decir, lo que se estaba planteando, estamos trabajando primero en hacer una ordenación del arbolado de la ciudad, que permita eso que explicaba Oscar, en conocer futuramente que en el 2024, bueno, qué árbol es lo que se va a talar y qué árbol yo tengo aquí en este vivero para reponerlo. Pero hoy se están creando las condiciones. Existe un vivero en la empresa forestal que no garantiza todas las expectativas que nosotros tenemos, pero por lo menos entre este año y el año próximo tenemos la posibilidad de generar. Y la Dirección Provincial de Áreas Verdes ya tiene 2 lugares, es decir, 2 viveros también, que lo vamos a incorporar a este sistema. Todo transita, conocemos, no vamos a hablar tema recursos, eso se vino despauperando debido al tema de falta y falta de financiamiento y de recursos, pero tenemos la intención, ya existe el programa. Pero lo primero que sí tenemos que terminar y hacer es el ordenamiento, o como decimos nosotros en la actividad forestal, ¿no?, la llamada ordenación, para usted conocer dónde está ese árbol, qué tipo de especie, qué tipo de daño está haciendo y cuándo lo voy a sustituir. Entonces, en ese momento es el que tenerlos además estamos cuantificados, ¿no? Porque si usted no sabe cuándo talaron un árbol, no puede saber cuándo van a reponer los otros. Exacto. En ese momento es el que estamos. Todo esto ha generado a desempolvar y a organizarnos nosotros como sistema para poder, entre lo que queda de este año y el año próximo, poder tener esa ordenación y que nos permita hacer todas esas evaluaciones y decir, bueno, aquí en este año en la calle Ermita, vamos a talar 5 árboles, pero las especies, las que están establecidas, las tenemos en este vivero y se van. Es decir, eliminamos esos 5 árboles, hay que venir al proceso de estoconamiento y volvemos entonces a plantar ese árbol que tenga un porte de 3 o 4, que un árbol que sea resistente, que sea de la especie que se da, buscando también que sea autóctono, porque una de las características que ha pasado también fundamentalmente en la ciudad es la importación que ha venido de otras especies no autóctonas propias del país y que ha generado en la mayoría aquí de lo que es el casco, es decir, centro de plaza, de playa, muchos ficus, muchos álamos, y esas son especies que generalmente para usted manejarlas necesita topiarlas. Como se han dejado, son las que hoy nos están provocando los grandes daños. Y es importante que eso que decía Oscar, eso se ha perdido. Hay que recuperar, que la comunidad vuelva a que es eso que tanto se defiende de ese arbolito que le da la sombra, que en algunas ocasiones le da el fruto para la alimentación de alguna fauna, que a veces también da fruto o alimento para las propias personas. Bueno, pero de cuidarlo, de atenderlo cuando se haga el proceso de siembra, de mantenerlo. Y nos corresponde entonces a nosotros llevar un manejo que nos permita que ese árbol no se nos pierda en el tiempo. Otra de las problemáticas, Alexander, es el tema del tocón. ¿Cuál es el trabajo que tienen pensado ustedes hacer ahora? Porque se han talado varios árboles, pero los tocones siguen ahí. Decían también que es súper complicado sacar el tocón, incluso más que talar el propio árbol. Eso es real. Lo tenemos visto como experiencia, lo hemos realizado. Es más, afea un poco también. La parte más compleja que tiene esta actividad es extraer el tocón. Tiene que tener las coordinaciones, porque para extraer ese tocón, bueno, esas redes que están, ya sea eléctrica, ya sea de gas, ya sea de agua, tiene que tener en cuenta, porque no puede decir, bueno, un equipamiento, lo más sencillo sería una red y usted la saca, y es verdad que en 10 o 15 minutos se va, pero todo lo que genera, claro. Entonces hay que tener en cuenta. Entonces ese trabajo manualmente es bastante complejo, y es el que hoy estamos tratando existen equipamientos que no son tan costosos, pero estamos tratando de adquirir esos equipamientos que nos permitan realizar la eliminación o llevar hasta raso de tierra esos tocones y usted volverlo a sembrar en ese propio lugar. Pero la parte hoy, creo que dentro del tema que tiene que ver con los arbolados, de la propia realización de lo que se está haciendo hoy, lo más complejo que nos queda es poder eliminar. La ciudad tiene más de 10.000 tocones. Tenemos previsto hoy, lógicamente, que podemos llegarle a alrededor de 450 a 500.
parece un número insignificante contra lo que es, pero es por lo complejo que es eliminar ese tocón. ¿Se tienen además, digamos, ubicados geográficamente dónde están esos tocones? Sí, eso sí. Si hay una parte que sí está bastante localizada, son la cantidad de tocones que existen, dónde están ubicados, y lo que tenemos previsto este año es por lo menos trabajar en la zona de plaza, fundamentalmente en la parte del Vedado Malecón, y hacer un proceso de eliminación con la siembra de todo el arbolado con las características propias del lugar. Eso iba a preguntar, Oscar o Guzmán, ¿cuál es el trabajo del Ministerio de la Agricultura en este proceso que hablaba Alexander? Después volvemos a hablar del tema de la siembra que empieza ahora con los meses estos de lluvia. Bueno, hay un elemento que habíamos descuidado mencionar dentro de las cosas que son urgentes a atender, y es el propio proceso de la organización, que parte en primer lugar de una necesaria planificación. El ordenamiento va a decir lo que hace falta hacer, y a partir de ahí la manera en que lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, eso tiene que estar bien concebido en un plan. Se le llama plan de manejo, se le llama plan director, el nombre no es lo más importante, a veces es un plan especial. Yo creo que lo necesario aquí es dejar claro para cada localidad, para cada municipio, cuál va a ser el plan, y sobre esa base entonces trabajar. ¿Qué le corresponde al Ministerio de la Agricultura en el tema relacionado con la siembra? También una organización del proceso, de supervisión en primer lugar, de orientación y de supervisión de lo que se haga. Le corresponde. Digamos ahora, se han estado desarrollando varias convocatorias a la siembra. Esas son cosas que evidentemente son muy buenas, pero hay que tener bien claro de que si a veces no hacemos las cosas de manera coordinada en los lugares donde es posible hacerlo sin que genere conflicto futuro, y con las posturas adecuadas, lógicamente, no deja de ser solo eso, una buena intención, porque después a futuro lo que puede generar es mucho más problemas. Entonces lo que estamos llamando es precisamente a cada iniciativa que se tenga, tratar de buscar primero a las personas encargadas de orientar, de organizar la actividad, y que tengan además también el conocimiento para después poder comprobar y supervisar que el trabajo se haya hecho con la calidad y el seguimiento que posteriormente debe tener eso. No basta solo con la iniciativa, debe quedar claro. Un asesoramiento también de especialistas. Además del asesoramiento debe quedar claro también una responsabilidad en el seguimiento, porque ahora cualquiera aporta sembrando un árbol, pero y las atenciones posteriores, ¿quién las va a hacer? Esas son cosas que deben quedar bastante claras para que el trabajo tenga efecto y no solo se convierta en un acto de buena voluntad en un momento determinado. ¿Cómo marcha este proceso de siembra, Alexander? Nosotros, desde que empezó la temporada ciclona, hemos planteado, estaba previsto a inicio de año, teníamos una planificación de sembrar alrededor de 505 árboles. Esto, en las revisiones que me he venido haciendo en el grupo que se viene chequeando por parte del gobierno, ya hemos podido tener y llevar a cabo alrededor de 3.500 árboles debemos cuando termine la temporada de lluvia. Hoy en la ciudad hemos sembrado alrededor de 100 árboles ya. Está previsto comenzar, es decir, a partir del 5 de junio hasta el 21, hacer también una campaña masiva de una manera organizada, que se sepan los lugares, las especies, y después eso que planteaba Guzmán, ese seguimiento para poder su atención y su manejo. Y dice Oscar que por qué el 5 al 21. Marcamos el 5 el día del medio ambiente, y los que conocemos la actividad forestal sabemos que el 21 es el día de trabajo forestal. Entonces, en la coordinación, un simbolismo exacto, en la coordinación que veníamos haciendo, porque tenemos haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de la Agricultura, comunales, áreas verdes, determinamos hacer un enmarcamiento en esa fecha, pero no quiere decir que todo se va a sembrar en esa fecha. Es decir, son los 3.500 que debemos sembrar en todo el año, pero hasta que culmine la temporada de lluvia. O sea, hay una idea de sembrar 3.500 árboles en La Habana en todo el año. En todo el año. Que le decía al principio, teníamos una perspectiva de 500,
y hemos venido revisando, segundo, localizando un nivel de vivero de especies que existen hoy la posibilidad con la calidad y el tamaño y el porte que necesitamos, y eso nos permitió llegar hasta los 3.500. Bueno, pero de una manera organizada. Y a eso es a lo que estamos enfocados, tratar de que se pueda cumplir, pero le llamamos también a la población que todos estos trabajos que se están realizando, que aunque lleve un proceso de seguimiento y de control por los partes de los organismos regulatorios, también la población ayude y coopere en el mantenimiento. Hoy las condiciones, nosotros hubiéramos querido empezar de mayo, pero todo el mundo estamos conscientes. Este no ha sido un mayo muy lluvioso tampoco. Por eso, todo el mundo está consciente, los niveles de precipitación han sido mínimos, ínfimos. Entonces, esa es una parte importante, que usted tiene que tener un nivel de humedad adecuada para poder... Ya aquí no estamos hablando que vas a sembrar una posturita, que usted puede venir con un jarrito, y aquí estamos hablando que es un árbol que tiene de 3 a 4 metros y que necesita un nivel de humedad, una parte hídrica un poco superior. Y entonces, pero no ha habido hoy todavía las condiciones naturales para poder hacerlo. Pensamos que sí, que cuando empiece ahora el tema de las lluvias, poder entonces abarcar. Yo creo que las condiciones están mejor, un poquito organizadas, y podemos entonces este año romper ese esquematismo que teníamos de hace unos años, que no se venía plantando prácticamente nada porque no existían las condiciones. Alexander, teniendo en cuenta que usted decía que se han talado unos 900 árboles y que a lo mejor se duplicará eso por el tema de las afectaciones planteadas por la población, diríamos que serían unos 1.000 y tantos, y se van a sembrar 3.000 y tantos, o sea, ¿habría una mayor siembra que tala este año? Correspondencia del propio año, pero si usted dirá lo que se ha venido talando años anteriores contra la siembra, no tiene correspondencia. Ahí va a haber un efecto. 983 en estos momentos, de los 1.100, 150 planteamientos, vamos por 983, pero ya hay 400 más de solicitudes a través de despachos directos, pero la posibilidad que existe es que se siembre por encima de lo que se va a talar este año. Decía el presidente cubano Miguel Díaz-Canel que construir una nación sostenible requiere que defendamos ciudades más verdes, con instituciones y ciudadanos comprometidos con la naturaleza. ¿Cuál es el reto entonces, brevemente, que ya estamos en tiempo final, de los tres me dirán, el reto que tenemos en ese sentido en cuanto al arbolado urbano? Brevemente, Oscar. Bueno, de manera concreta, como se ha planteado, yo creo que el reto que tenemos hoy es la integración. Y compartimos las preocupaciones de la población y estamos conscientes que resumiendo, que hay violaciones, que hay deficiencias técnicas, pero creo que no es en el mayor por ciento de los casos. Y está demostrado que hay una voluntad del gobierno, hay una voluntad del Estado, en el caso específico de la capital, de cuidar el arbolado urbano, de desarrollar el arbolado urbano y que de verdad se convierta en algo que aporte a los beneficios sociales, económicos y ambientales de la capital. Pero creo que sí, que el reto está en integrarnos y es posible. Fortalezas tenemos institutos de investigaciones, tenemos universidades, tenemos las instituciones creadas, no es crear nuevas instituciones. Fortalecer una mayor sinergia. Una mayor sinergia, y podemos decir, como se decía en la mesa redonda, que hay 27 instituciones que de una manera u otra inciden en el arbolado. Pero si vamos a las que de verdad deben hacer, no pasan de 4 o 5 entidades que son las que tienen el protagonismo en hacer las cosas bien. Esas 5 tienen que coordinar con las otras 27. No se trata de 27 dispersas, sino 4 o 5 entidades coordinando, integrándonos, y como decía Alexander, en el caso del arbolado urbano es estratégico, muy importante, la participación ciudadana, en el cuidado y en la denuncia de la violación. Guzmán. Similar, dicho en una frase, lograr la unidad de acción a partir del reconocimiento y la actuación con la responsabilidad individual. Alexander, en cuanto también a la armonía que va a haber entre el arbolado y la ciudad. Sí, yo creo que, es más en la capital. Es como parte de la idiosincrasia que tiene la capital de tener sus parques, sus parterres con árboles, que las personas van caminando y se sienten que esa sombra lo acogía. Yo pienso que sí, es lógico que han tenido ese nivel de preocupación, pero que nosotros le podamos dar entonces una respuesta a esas inquietudes en hacer un mejor trabajo, en unificar como estamos haciendo ahora y poder lograr que sí, no va a ser en un tiempo corto, pero que exista un proceso de renovación de todo este arbolado que es necesario. Bueno, yo les doy las gracias a los tres por haber participado en este podcast de Cuba Debate dedicado al arbolado urbano, al tema de la tala, de la poda, y a propósito también de que el próximo 5 de junio celebramos el Día del Medio Ambiente. Muchísimas gracias nuevamente, nosotros nos escuchamos en otro podcast de Cuba Debate.